Hola, te saludo nuevamente y siempre es una emoción lanzar episodios de mi podcast y te quiero comentar que este podcast está en diferentes plataformas digitales. Anchor me mandó un aviso esta semana de que también estamos en Radio Public y en Google Podcast. Y por supuesto en Spotify. Y si estás escuchando desde YouTube, te invito a que te suscribas y le des clic en la campanita para que siempre cuando subamos un episodio seas de los primeros en escucharlo. Ahora sí vamos de lleno con el episodio que se llama Querido Juan. Solo imagínate esta escena: un hombre caminando por la arena del desierto, vestido con un traje que tenía pelo de camello, comiendo langostas, que son insectos parecidos a los chapulines, y también comiendo miel silvestre, gritando que un pueblo necesitaba arrepentirse porque venía la salvación de parte de su Dios. Ahora imagínate esta otra escena: el mismo hombre, estoy hablando de Juan el Bautista, sumergiendo a demasiadas personas que iban al río para que él los bautizara, y de repente ver a Jesús. Pero no solo era un hombre al que Juan reconocía que tenía mucho poder en ese momento y en ese tiempo, que muchos lo confrontaban, sino que era su primo. No solo veía a Jesús como el Salvador que venía a Israel en ese momento, sino él era su primo, era de su familia. Y me puse a pensar cómo habría sido la vida de primos de Juan y Jesús. Y tal vez en algún momento se tuvieron que separar antes de empezar sus ministerios, y se dieron un gran abrazo, bendiciendo sus caminos. Y la Biblia no cuenta sobre lo que ellos hacían en su juventud, pero tal vez en la tarde, después de que Jesús le ayudaba a su padre José en la carpintería, Juan pasaba por él y le pedía permiso a su tía para que dejara salir a Jesús a jugar. Tal vez iban juntos a la sinagoga, o Jesús iba a la casa de sus tíos a cenar y a escuchar a Zacarías hablar de cómo había quedado mudo aquella vez que el ángel le dijo que Juan iba a nacer. ¿Sabes? Pero lo que sí cuenta la Biblia es que un día metieron preso a Juan el Bautista y mandó a sus seguidores, a sus discípulos, a preguntarle a su primo Jesús que si él era la persona que estaban esperando, que si él era el Salvador de Israel. Y en Lucas 7:18 dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a su primo Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y en esa misma hora sanó muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saberle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y las películas que pasan en Semana Santa sobre la vida de Jesús, en especial las de blanco y negro, muestran como a un Jesús con la mirada perdida y hablando un acento español. Y así podemos interpretar este versículo, como si Jesús le dijera a Juan de una manera extremadamente seria y en un limbo, ¿no? Con su mirada perdida, respondiendo la pregunta que había hecho Juan. O también podemos interpretar como si Jesús estuviera enojado con Juan por la afirmación que Jesús hace al último, que es la de: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Sin embargo, me puse a pensar, y cómo un hombre que está haciendo la voluntad de su Padre, haciendo milagros, sanando y haciendo el bien en este mundo, va a estar enojado. Es más, ¿cómo le va a responder a su primo
a su familia de una forma agresiva o seria, sabiendo que su primo está pasando un mal momento y está dudando de todo en la cárcel. Y respondiendo Jesús les dijo: id a saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y sabes, pienso que esa alegría es como si Jesús dijera: díganle a mi primo que se está cumpliendo lo que él mismo estuvo hablando. Díganle que todo lo que platicamos en nuestra juventud y que nos emocionamos por eso está pasando ahora mismo. Díganle a mi querido Juan que sí soy yo. Y esta semana estuve platicando sobre la vida de David con un amigo y nos acordamos cómo en el Salmo 77:11 David recuerda todo lo que Dios hizo con él, y sobre esto me voy a basar. Creo que si Jesús le hubiera mandado una carta en ese momento con los discípulos a su primo Juan, la carta hubiera sido algo así: querido Juan, ¿te acuerdas cuando nuestras madres se encontraron? Mamá me dijo que ellas se alegraron y era una señal para nosotros, o tal vez una señal para ellas, cuando bebés como tú y yo en el vientre se reconocieron y saltamos, sostenidos entre la tierra y el cielo, hijos de la eternidad en el tiempo. ¿Te acuerdas, Juan, cuando nacimos del Espíritu, del agua y de la sangre? Nacimos de la libertad, Juan, de la promesa de Dios. ¿Te acuerdas lo que nuestros padres hablaron? ¿Te acuerdas las oraciones que hacían? De seguro había poder en sus oraciones. Y recuerda lo que dijeron: que tú y yo éramos hijos del sueño de Dios. ¿Te acuerdas, Juan, cuando nos bautizamos? Palabras de aceptación salieron del cielo. Vimos demasiadas visiones del cielo. ¿Te acuerdas cómo nos sentimos cuando mintieron también sobre nosotros? Juntos hicimos un gran equipo. Y nosotros somos los hijos de Dios en nuestro tiempo. ¿Te acuerdas, Juan, cuando nacimos del Espíritu, del agua y de la sangre? Nacimos de la libertad y de la promesa de Dios. Y hoy, no importa cómo te llames, si te llamas Juan, Raúl, Carolina, Daniel, Ruth, María, Julián, tengas el nombre que tengas, hay una profunda alegría al comunicarte esto a ti, que algún día oraste, que levantaste tus manos cuando la alabanza tocaba, a ti que hablabas de Jesús y predicabas, a ti que pues en este momento ya no te emocionas tanto, pero nuestras emociones no son de fiar, las buenas noticias sí. Y quiero que veas tu presente, ve cuánto te ha bendecido Dios, ve tu familia, ve cómo tu cuerpo funciona. Y acuérdate, querido Juan, acuérdate de tus oraciones contestadas. Acuérdate de cuando te bautizaste. Acuérdate que eres un hijo y alégrate, por favor, porque en realidad eres hijo. Y eso creo que si la carta que Jesús le hubiera mandado en esos momentos a Juan Bautista tendría una intención totalmente para que Juan recordara todo lo que había hecho Dios, todo lo que pasaron en su juventud, cómo crecieron Jesús y Juan Bautista juntos, todo ese amor ágape que se demostraron entre ellos dos, todo ese amor que Dios les dio como familia, como primos. Y bueno, este podcast fue inspirado y tiene fragmentos de Dear John, una canción de Jason Upton, que es un leader worship que tiene canciones muy profundas y que la tienes que escuchar como 3 veces para entender la intención. Y si te gustó, comparte con algún amigo en el que hayas pensado mientras escuchabas este podcast. Y bueno,
La verdad no tengo nada más que decir. Este es uno de los episodios que más me ha conmovido a mí. Saber el amor que se tenían Juan Bautista y Jesús. Crecieron juntos, eran primos. Me imaginé al escuchar esta canción que, que eso es lo que le pudo haber dicho Jesús a su primo mientras estaba en la cárcel. Recuerda todo lo que hizo Dios y aparte ve tu presente, todo lo que está haciendo ahora y te vas a dar cuenta que sigues siendo hijo de la promesa. Te mando un abrazo.